están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a la Vía Pública. Análisis, conversación, debate, noticias y partimos, como es habitual, con la imagen del día, con la imagen de las últimas horas. Nos dejan perplejos. Las atrocidades, las torturas nunca son justificadas. Hay algunos, espero que sea la minoría, que se alegran que porque unos delincuentes que son sorprendidos y son presos en la cárcel los agredan, incluso los torturen, hay algunos que eso les parece bien. Eso no habla bien de una sociedad. Una sociedad debe cuidar, aunque parezca raro, el respeto a los derechos humanos de todos, también de quienes están presos y de quienes están privados de libertad. A ellos hay que aplicarles la ley, no hay que aplicarles la barbarie. Torturarlos en la cárcel, por delincuentes que sean o por delincuentes que esté por probar que sean, es una falta de respeto a los procesos y a los derechos humanos. Una sociedad que se las arregla a golpes en la calle y en las cárceles es una sociedad que no llega lejos. Es el Estado de Derecho el que debe primar. Ninguna explicación da con el blanco. Estas personas mataron a una mujer de 40 años en la cárcel. Tiene que haber todo el rigor de la ley para ellos. ¿Qué duda cabe? Pero si el Estado los toma detenidos y los pone en una cárcel, no es para entregarlos como a una jauría para que los maten o los torturen. Es para cuidar porque ellos también tienen derechos humanos y dignidad. Yo sé que suena raro explicarlo, pero tengamos cuidado con el ajusticiamiento porque el ajusticiamiento no es de sociedades modernas y civilizadas. Y nosotros aspiramos a hacerla. No es el único tema que nos convoca hoy día. Hay varios otros, sin lugar a dudas. Lo que ha pasado, por ejemplo, con Donald Trump, tiene mucho que ver también con la falta de sensibilidad con un ser humano, en este caso con los más chiquitos. La revista Time dedicó su portada de julio al presidente Donald Trump, quien ha sido criticado en el mundo entero justamente por la separación de miles de niños de sus familiares en la frontera entre Estados Unidos y México, sin tomar en cuenta la condición de ser humanos, incluso de los que entran de forma ilegal, que para la justicia norteamericana son delincuentes. Ellos también merecen dignidad, ¿no? Bueno, es uno de los momentos más difíciles del mandatario norteamericano. Lo comentaremos junto a Carlos Franco, autor del libro Donald, de aprendiz a presidente. También conversaremos sobre la libertad provisional de la manada. Esto en España, luego de pagar una millonaria fianza. Otros temas que nos convocan tienen que ver con algo que ocurre en otras partes del mundo y que se plantea para Chile. Sí, hay más de 27 millones de celulares y muchos de estos aparatos están en manos de niños, muchos en todas nuestras casas. Un proyecto de ley pretende prohibir, tal como ya lo hizo Francia, el uso de los móviles en las salas de clase. ¿Una buena medida o una interrupción al aprendizaje? Debatiremos sobre este tema con especialistas hoy en nuestra Vía Pública. Y los queremos invitar a participar, como es habitual, en la pregunta que tenemos en nuestro fanpage. Veamos cuál es. Mire, aquí está, en la pantalla se despliega y usted está invitado a participar en ella. ¿Crees que en Chile debería prohibirse el uso del celular en las escuelas y en colegios, tal como ya lo hizo Francia? Bueno, puede responder desde su propia perspectiva a esta pregunta. Nos vamos a separar un momento. Volvemos justamente con este tema a debatir aquí a la mesa. Aquí estamos, en la Vía Pública. Claro, pero en todas las casas, ¿en qué casa? Estábamos conversando con nuestros invitados porque en qué casa no hay un celular. Muchas veces, de hecho, hay más celulares que habitantes, al menos esa es la estadística. ¿Y en qué casa o en qué familia no hay niños más chicos a veces de lo que imaginamos que no manejen un celular? Y vaya como los manejan además. Bueno, pero les voy a presentar primero a nuestros invitados. Es el diputado Osvaldo Urrutia, es diputado de la UDI, y Magdalena, diputado, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Hola Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias. Y gracias. Magdalena Claro, ella es directora del Observatorio de Prácticas Educativas Digitales de la Universidad Católica. Magdalena, gracias por estar aquí también. Conversábamos antes de entrar al aire justamente esto que es de nuestra vida cotidiana, pero que genera todavía sensaciones mixtas de si lo estamos haciendo bien o no, entregarle a niños tan chicos un celular. Pero el tema que usted planteó, diputado Urrutia, es un proyecto de ley directamente para prohibir el uso de celulares en salas de clase. A ver, explíquenos. No, quiero precisar. No, no es tan así. Yo estuve leyendo y... No, aquí le tengo el proyecto. Ya. Y el proyecto es cierto que mandata, pero lo que dice es que
el teléfono celular estará restringido en la sala de clase. No es que prohíba el ingreso del teléfono ni al colegio. Sí, el alumno puede entrar, pero cuando ingresa a la sala de clase lo deja en una caja, en un lugar, en un dispositivo, y el profesor, el que dirige la cátedra, es el que autoriza o no el uso dependiendo de la materia que está pasando. Ahora, ¿por qué esto? Hoy día en Chile, tal como tú lo decías, tenemos más de 23 millones de celulares, mucho más que habitantes. Hay cifras que hablan de que en colegios incluso vulnerables tenemos más del 90% de alumnos en una sala de clase con celulares. Y más del 70% de esos celulares son smartphones, teléfonos inteligentes, que no solo sirven para hablar, sino también para jugar, para conectarse con videojuegos, para estar en las redes sociales, para tomar fotografía, en fin, para todo. Esta es una herramienta muy potente. Y es un elemento, obviamente, distractor al interior de la sala de clase. Hoy día tenemos un problema al interior de la sala de clase. Los profesores tienen un conflicto, porque los alumnos se sientan con la libertad de usar el teléfono en cualquier momento y el profesor no tiene la autoridad para poder decir que no se use o restringir el uso. Como dicen en la Cámara, por su intermedio, señor presidente, déjeme darle la palabra a nuestra otra invitada, ella es socióloga. Mucha carga negativa veo, por lo menos en la explicación del primer minuto del diputado Urrutia. Me imagino, Magdalena, que tú tienes una mirada por el otro lado, que puede ser constructiva un smartphone en un niño. Claro, yo creo que esto más que decir que es un problema, es un desafío para los profesores y las salas de clase y el sistema educativo en general, porque efectivamente está trayendo a la sala de clase un estudiante que es distinto, que tiene otras expectativas de lo que le ofrece el profesor, porque tiene este acceso a mucha información, porque está permanentemente conectado y por lo tanto hay algo que la sala de clase no le está ofreciendo y por lo tanto parece que le resulta más interesante conectarse al celular. O sea, es sintomático esta distracción de que algo no lo está trayendo el profesor. Pero yo quiero mirarlo, y se lo planteo a los dos, mirarlo en vez de un problema como una oportunidad. Se ha abierto un canal de confianza, entre comillas, entre un joven o un niño y el conocimiento. Y es a través de estos aparatos tecnológicos. ¿Por qué no adecuar la educación para aprovechar ese canal versus prohibir el canal? A ver, diputado. No, yo no estoy prohibiendo, y la viñeta que está puesta ahí está mala, porque la ley no dice eso. La ley no busca erradicar los celulares. Vamos a corregir, ese se llama un GC en televisión. No sé cómo le llaman, generador de caracteres. Yo lo conozco. No es así. Lo que está diciendo la ley está empoderando a los profesores, se está haciendo cargo de una realidad y le está empoderando a los profesores para que al interior de la sala de clase él disponga cuándo y cómo se usa el celular. Porque si no se transforma en un elemento distractor tanto para el profesor como para el alumno. Y lo que queremos es que él use la herramienta, pero que él diga cómo se usa. Ya, pero en el proyecto de ley que ustedes plantean, ¿qué elemento positivo hay de la tecnología? ¿Cómo empuja a que el aprendizaje sea por la vía de esta tecnología? El proyecto lo dice, en el párrafo siguiente dice, el profesor podrá desarrollar las actividades lectivas que incorporen el uso de software, que puedan ser utilizados desde los teléfonos celulares de los alumnos, estando facultados. Es el profesor que decide cuándo y cómo se usa el celular y no el alumno libremente. Porque hoy día... Perdón, suponemos que el profesor es el que mandata todas las actividades dentro de una sala de clase. Ya, pero esto ya no es un problema de los smartphones. Mire, yo le voy a contar lo que pasó ayer en una sala de clase en un colegio en Viña del Mar. Los inspectores de las direcciones de educación pasan habitualmente revistas o van a las salas de clases para... supervisar cómo se hace una clase. Fue a una clase en un colegio bastante vulnerable, en la parte alta de Viña del Mar, y ¿qué escribió la persona qué observó de la sala de clase? Que en 27 oportunidades el profesor se dirigió a los alumnos diciéndole guarde el celular. 27 oportunidades en 45 minutos de clase. O sea, eso es un elemento distractor. ¿Y qué es lo que pasa? Y perdona que me extienda, pero... cuando el profesor le quita el celular al niño y lo echa para afuera... Se interrumpe la clase y el proceso de aprendizaje. El papá reclama, el profesor se siente sin la autoridad. Nos estaremos quedando, Magdalena, sin la posibilidad de aprovechar los cambios tecnológicos y en una de esas los niños los dejamos fuera de la ola del nuevo conocimiento si les restringimos el uso. Claro, yo creo que justamente, yo pienso que esto no hay que enfocarlo solamente a la discusión sobre si se usa o no el celular en la sala. De hecho, me parece positivo que se esté discutiendo el uso del celular, pero es un síntoma de justamente una manera de hacer clases hoy día que no está reconociendo los cambios sociales y culturales en los que viven esta generación de estudiantes. O sea, ellos mismos están usando mucho la tecnología para aprender informalmente. Nosotros tenemos datos de un estudio que se llama Kids Online, que se aplicó en Chile el año
2016 y que muestra que más del 70% ve videojuegos, o sea, ve tutoriales en Internet. También aprenden cosas nuevas, dicen, hacen sus tareas y sus trabajos con Internet. Ya, pero eso es, y los niños nos estamos viendo en nuestras casas, los hijos estudian con tutoriales de YouTube, profesores que hay en YouTube, es decir, en las casas, cuando están solos muchas veces estudian, pero en el colegio restringírselo. Claro. ¿Cuál es la experiencia, Magdalena, que tú tienes a través de tu conocimiento del uso más adecuado que hay en algún lugar del mundo de la tecnología y las salas de clases? Yo te diría que hay como dos tipos de uso y dos oportunidades aquí para los docentes. Una es que hay muchas herramientas que permiten, por ejemplo, enseñar de forma más dinámica ciertos conceptos, como en matemáticas o en ciencias, que permiten modelar. Y existen software que permite hacer eso de una manera que no existe de otra manera. O sea, que efectivamente potencia ciertos conceptos y ciertos contenidos. Y también aquí hay una oportunidad en el sentido, y yo diría que un deber de los docentes de orientar mejor a los estudiantes en cómo usan la información, y más que restringirles el uso, es orientarlos sobre cómo pensar con esa cantidad de información, porque hoy día el problema, y eso es lo que discutíamos antes, el problema no es el celular, sino que el problema es que el estudiante probablemente no está viendo en el profesor una autoridad, porque un profesor que entrega información hoy día para un estudiante no basta. Necesita alguien, los niños todos piden orientación, nadie quiere crecer solo, pero piden otro tipo de información que sea acorde con el mundo en que están viviendo. Diputado Urrutia, mientras habla Magdalena y lo escuchaba usted, aquí somos generacionalmente tres migrantes tecnológicos o migrantes digitales y estamos haciendo leyes para nativos digitales. Hay un divorcio, son niños, muchos de ellos que nacieron con las pantallas táctiles como parte de la vida y nosotros lo aprendimos y lo usamos, pero ¿cómo se zanja esa brecha generacional, estar legislando para niños que tienen un cableado, por decirlo de alguna manera, tan distinto al nuestro? Y no caer en el prohibicionismo, en el mirar con temor esta tecnología. No, yo creo que precisamente lo que estamos buscando es que el profesor les enseñe. Estamos hablando en la mayoría de los casos de niños menores de 15 años. Que hay niños de 7, 8 años que llegan al colegio con un celular o con un smartphone y que no lo saben usar. Pero sí, pero para ellos es como un bolsón. Sí, es obvio que tienen que ir con un bolsón. Hay un profesor que planificó en la clase, que tiene contenidos que pasar durante una hora de clase. Obviamente que si tiene la mitad del curso, el 70% del curso conectado a un teléfono inteligente, haciendo cualquier otra cosa, porque estos teléfonos no solamente sirven para bajar información de Internet, sirven, por ejemplo, para hackear el Internet del colegio. Pero entonces planificó mal ese profesor, ¿o no? No, pero si él tiene que pasar ciertos contenidos que están en los programas de clase. Pero si eso también está en la red, o me equivoco, el Khan Academy, por ejemplo, que es una tremenda herramienta de educación en ciencia, en matemáticas. Es que si fuera así, entonces no necesitaríamos profesores al interior de esa sala de clase. No. Magdalena, por favor. Fíjate que hoy día la OMS acaba de decir hace pocos días atrás que los videojuegos es una enfermedad, la adicción a los videojuegos. El riesgo de la adicción, sí. Y hay muchos niños que son adictos a los videojuegos. Y eso es una enfermedad mental, dicho recientemente por la OMS. Magdalena, tú discrepas. Porque el problema es que efectivamente cuando entramos en ese tipo de datos hablamos siempre de esto como en términos, como siempre ha pasado con la tecnología, en términos de los riesgos y de los peligros. Y en general cuando hay alguien que tiene propensión a la adicción, en general va también a surgir enfermedades en torno a nuevas tecnologías, etcétera. Pero no es lo que pasa con la mayoría. Y por lo tanto, tampoco estoy de acuerdo que esto signifique entonces reemplacemos, si vamos a usar tecnología, reemplacemos al profesor. El tema es que, al final, ¿qué es la tecnología? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de Internet? ¿Estamos hablando de redes sociales? ¿Estamos hablando de datos? Ese es el mundo en que hoy día, además, se genera conocimiento, se trabaja, y los niños quieren ser preparados para ese mundo. Y, por lo tanto, el desafío del profesor es orientar ese uso. Y es un rol fundamental y muy complicado. Y eso también es la dificultad que están teniendo los docentes, porque en las facultades de educación, una de las cuales donde yo trabajo, también estamos aprendiendo a saber cómo preparar a estos docentes para enseñar a estos estudiantes de una manera distinta y en que vean un valor en ir a clase y no tengan la sensación de que si un profesor le entrega información de forma aburrida, en realidad mejor se ve el tutorial que le explica mejor ese concepto, igual da la prueba, porque además le van a pasar algunos contenidos de memoria. Entonces, ¿cuál es el valor de ir a clase para un niño que vive en ese mundo? Y eso es lo que yo creo que debiéramos estar discutiendo
más que sobre si prohibimos o no, o cuánto regulamos el uso del celular. Yo creo que efectivamente, como en todo ámbito de la vida escolar, todo colegio debería tener sus normas de convivencia, de cuándo se puede usar, cuándo se puede entrar con un celular y cuándo no a la sala de clase, pero ese no es el tema de fondo. Diputado. Mira, yo creo que si el profesor tiene un objetivo educativo que cumplir en la sala de clase, planifica cómo va a pasar esa materia y qué herramientas va a utilizar. Y a mí me parece que él, como a cargo de la cátedra y de la responsabilidad del proceso de aprendizaje de los alumnos, tiene el derecho a decir, mire, esto lo voy a pasar de tal materia. Ah, sin duda. De esta manera. Pero corre el riesgo de que si no empatiza con los niños, no conecta, bueno, ahí está va a haber un puente cortado. Sí, ahí está la dirección del colegio y la UTP, las unidades de tecnología educativa, para que le enseñen al profesor, si no usa esa herramienta, que aprenda a usarlo para que pueda transmitir sus conocimientos usando esa herramienta. Pero no siempre se va a usar. Hay cosas que a lo mejor no siempre. Entonces, yo lo único que estamos haciendo con este proyecto de ley es empoderando al profesor y diciéndole a usted que se guarde el respeto debido por el profesor. Él planificó, él sabe qué contenido, cuáles son los objetivos que va a cumplir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y él va a decir en qué momento se usa el teléfono. Que no se sienta como se siente hoy día, que el alumno cree tener la libertad para ingresar a la sala de clase y desde el primer minuto tener encendido el aparato, y no para pasar materia, no para ingresar y acceder a contenido, sino en la mayoría de los casos están haciendo otras cosas, están usando el teléfono para diversos, y todos sabemos para qué lo usan. Entonces, eso también constituye una falta de respeto con el profesor, que se ha esforzado por hacer todo un esfuerzo por planificar su clase. Entonces, yo soy absolutamente amigo y amistoso con la tecnología, creo que es muy buena, la uso todos los días. Y me parece, y mis hijos también la usan, y mis nietos también, y me gusta mucho enseñarles a que la usen. Pero creo que al interior de la clase el profesor debe tener la facultad para poder decidir en qué momento estos contenidos los paso a través de la tecnología, me conecto con internet, o paso las materias de esta otra manera, o lo voy a hacer a la antigua, con un simple papel, porque considero que esa es la forma en que voy a incorporar ese conocimiento de mejor manera. El celular termina siendo muchas veces, o este aparato, esta herramienta, que es una herramienta muy poderosa, a veces también se usa mal y termina siendo un distractor para la educación. Y puede ser un obstáculo interior de la clase. ¿Tú estás de acuerdo en eso? No, no estoy de acuerdo. Creo que eso es la punta del iceberg de un problema más profundo. Creo que es una oportunidad, siempre y cuando la sepamos manejar bien, como con todo lo que se introduce en una sala de clases, con claridad sobre cuándo, para qué se puede usar y cuidando, por supuesto, que no interfiera en la actividad. Bueno, una analogía que a lo mejor no es la mejor, pero cuando yo voy manejando y tengo un celular, lo uso muy bien como GPS. Y me sirve, ¿no es cierto? Es muy útil para muchas personas usarlo como GPS. Pero si me pongo a hablar o a jugar videojuegos y voy manejando, voy a chocar, voy a tener un accidente, y además no solamente me voy a ver yo afectado, sino los que van conmigo, los otros. Bueno, aquí pasa un poco lo mismo al interior de la sala de clase. Cuando un profesor en una hora tiene que reprender 27 veces a los alumnos para que guarden el celular, obviamente hay un problema. Es que a mí lo que me hace ruido, diputado Urrutia, es que usted plantee que se restringe para poder empoderar al profesor, para que se respete al profesor. Yo creo que eso, antes de que existieran los teléfonos, incluso con disco, debería ser un principio básico de cualquier colegio, el que el profesor es la autoridad y que debe existir respeto en la sala de clase. Entonces, vincular el respeto y la autoridad del profesor a una tecnología que puede llegar a ser disruptiva si no es bien manejada, me parece que no necesariamente calza con la actualidad. O sea, está asignándole demasiada responsabilidad a los teléfonos, tengo la impresión. Hoy día en los colegios, incluso en todo tipo de colegios, tenemos un problema. Lo que estamos tratando de hacernos cargo es de un problema que hoy día existe. Esa autoridad se ha visto mermada por el ingreso de esta herramienta a la sala de clase. Que los profesores no se sienten empoderados como para decir en qué momento se utiliza o no se utiliza. Lo que estamos haciendo es simplemente eso. Primero, abrir un debate. En otros países del mundo este debate se abrió hace 10 años. En Francia, recientemente, el presidente Macron anunció que los niños menores de 15 años no van a poder ingresar ni siquiera al colegio. Ni siquiera al colegio. En septiembre se pone, entiendo, en práctica. En Japón se hizo un poco antes. ¿Ya? En Chile todavía no tenemos un debate sobre este tema. A mí me parece que es bueno y es necesario que en el Parlamento, transversalmente, podamos discutir y debatir sobre este tema en la Comisión de Educación. ¿Cómo le ha ido a usted cuando va a buscar opiniones ahí en el cabildeo propio de la política? Mira, hay muchos que están de acuerdo. Yo le diría que fue muy fácil encontrar las firmas porque este es un proyecto de ley. ¿Cómo es el corte etario? Cuando usted le pregunta a un diputado de 25, de 26, los más jóvenes, no sé qué edad tiene el más joven. Mi amigo Jaime Belolio, que es un diputado más joven y que, bastante más joven que yo, que podría ser hijo mío y que además está más conectado con las tecnologías o nació
Sí, claro. desde más temprano con la tecnología, lo firmó. ¿Ya? Y como él hay otros también jóvenes que lo firmaron. Y yo creo que es un tema que hay que debatirlo, que tenemos que conversarlo. Y por favor, entendamos que lo que estamos buscando es mejorar la calidad de la educación al interior de la sala de clases. Si desde una escuela de educación como la Universidad Católica donde tú trabajas, les pidieran que plantearan un proyecto de ley para regular el uso de las tecnologías y los colegios o las salas de clase, ¿cuál sería el primer artículo que te parece a ti de extrema necesidad poner allí? ¿Qué tipo de cosas pondrías tú? ¿Cuál serían los énfasis? Claro, yo pondría el énfasis en los usos pedagógicos de la tecnología en general. No lo restringiría tampoco a un dispositivo. Pondría el énfasis también en la necesidad de desarrollar habilidades digitales en los estudiantes, en cuestiones más positivas en términos de cómo estamos preparando a nuestros estudiantes para este mundo, y que tiene que ver con, más que con la prohibición, con definiciones más positivas respecto de cuestiones que tienen que ver con habilidades, con conocimientos, con formas de aprovechar esto, también con derechos que tienen los niños hoy día también en el mundo digital que hay que proteger. Hay muchos temas de convivencia que hoy día han surgido a propósito de las redes sociales, que también es importante preparar mejor a los estudiantes para eso, y creo que no pasa por decirles, saben que en este colegio, los colegios no vamos a estar metidos en el mundo de las redes sociales. ¿Votarías en contra de un proyecto como el que plantea el diputado Urrutia? Sí, votaría en contra, lamentablemente, porque además creo que es muy limitado, es muy específico, es muy del momento. Creo que en 2 años más va a quedar obsoleto planteado así. Y que debería plantearse entonces sobre el aprovechamiento de la tecnología. ¿Qué dice sobre los profesores? Porque aquí hay mucho sobre el empoderamiento del profesor, pero no sé si se hace cargo de la preparación del profesor para que a su vez él ensaye clases con la tecnología incorporada. Este es un proyecto que nace para recoger una realidad que hoy día tenemos en la sala de clase, de la contingencia actual, de lo que están viviendo los profesores hoy día al interior de la clase. No puede hacerse cargo de todo el proceso educativo, de la formación de los profesores, de las tecnologías que deben aprender los profesores, ni de los problemas sociológicos que hay al interior de la sala de clase. No se hace cargo de eso. Lo que está tratando es de dar una solución al problema que hoy día tenemos en la sala de clase. Mire, todos sabemos que tiene mucho que ver con el problema de aprendizaje, la concentración que los alumnos tienen que tener al interior de la sala de clase. Si yo estoy pasando una materia y los alumnos están desconcentrados y el profesor se desconcentra, obviamente que la calidad de ese aprendizaje es malo. Y si yo le planteo un documental, ayer estuve estudiando historia con una hija mía sobre las monarquías y un documental que estaba en la red. ¿Usted cree que mi hija estaba distraída? Era buenísimo el documental. ¿Estaba distraída o estaba atenta? Era bueno el documental. Bueno, está bien, pero si esa va a ser la forma de enseñar, previamente hay que preparar al profesor para que él, cuando planifica su clase y vea qué objetivos pedagógicos va a tener que cumplir, lo pueda incorporar. Si esto no lo restringe, esto lo que dice, mire, el profesor es el que va a decidir en qué momento vamos a usar este método, cómo y cuándo. Y no estoy restringiendo. Mira, yo creo que ninguno de los extremos, no estoy con lo que va a pasar en Francia, que se prohíba el teléfono al ingreso del colegio para los menores de 15 años. Este proyecto no tiene nada que ver con eso, ni tampoco con el laissez-faire y que los alumnos hagan lo que quieran introducir a la clase. Esto es una cosa intermedia que lo que está diciendo y reconociendo es que la autoridad... Sí, que ¿están de acuerdo ustedes? Ni la autoridad ni prohibición. La autoridad al interior de la sala de clase... Si no cambiar el foco de cómo enseñamos, asociado con la tecnología. Claro, yo lo que agregaría, diría eso, el énfasis que daría eso es que la distracción del estudiante no podemos culparla, ponerla o sea, porque le quitemos el celular no vamos a asegurar de que ese estudiante esté más concentrado en clase. Bueno, ahí tiene un desafío del profesor, o sea, pero tampoco puedo pensar que el profesor, per se, que el profesor es un mal profesor y que no es capaz de entretener al alumno, por eso el alumno prefiere un teléfono celular. Osvaldo Urrutia... Porque si es por eso lleva un televisor también a la sala de clase. ¿En una de esas? Si es una buena película. Osvaldo Urrutia, última pregunta. ¿En la sala de la Cámara de Diputados se prohíbe el uso del celular? No. ¿Y atienden al resto de los compañeros cuando están exponiendo? Mira, no, tampoco. ¿Y hay algún proyecto de ley que les restrinja el uso del celular? Es que ya somos todos adultos y bastante creciditos y cada uno tiene que aplicar criterios. Yo creo que este proyecto además está concentrado en los alumnos de enseñanza básica y media. Osvaldo Urrutia, diputado... En la universidad ni siquiera lo hemos tocado y en la Cámara de Diputados cada uno sabrá lo que hace. Osvaldo Urrutia, diputado de la UDI, Magdalena Claro, educadora, o de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Les quiero agradecer por venir a
debatir, conversar y meternos en este tema que es tan interesante, tan de presente y de futuro y tan cotidiano en cada una de nuestras casas y en las suyas. Muy buenas noches. Gracias, Matías. Muchísimas gracias. He tenido el gusto de conocerte. Sí. Igualmente, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Nos queda más Vía Pública. La imagen de Donald Trump en una portada de Time hoy día, que va a circular el 2 de julio en un montaje fotográfico, mirando desde arriba, con desprecio, con superioridad a un niño hijo de inmigrante que lo separaron de sus padres, y la portada de New Yorker de 5 niños bajo las faldas de la Estatua de la Libertad, tratando de guarecerse de este intento de Donald Trump y el gobierno norteamericano, bueno, dan la vuelta al mundo hoy día. En el propio Partido Republicano, críticas muy fuertes. En la propia casa doméstica, la señora del presidente norteamericano criticó a Donald Trump por esta medida que parece que se le salió un poquitito del margen, ¿no? Carlos Franco, periodista, que además trae el libro sobre Donald Trump. Quiero que me conteste esa pregunta, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Matías. Puede parecer que se pasó de rosca, diríamos en buen chileno, pero si uno revisa el tono de la campaña de Donald Trump, podía prever algo así. De hecho, 2 meses después de que él llega a la presidencia, menos incluso, asumió el 20 de enero, el día 1 de marzo, su primer encuentro con el Senado, él comienza a hablar ya en el tono en que considera a los hijos de los inmigrantes ilegales. Y habla de crímenes, habla efectivamente de delitos, de criminales, de personas que van a trastocar los valores de Estados Unidos. Siempre tuvo esa mirada criminalista, digamos. Sí, siempre generalizó. Todo el que entraba era, nos vamos a llenar de delincuentes, de traficantes, de la escoria humana prácticamente. Ese era el tono que le daba a sus palabras Donald Trump. Pero eso fue en la campaña. Esto en la presidencia no cambió, ¿eh? Y mucha gente pensaba que otra cosa con guitarra, que siendo presidente de los Estados Unidos iba a tener una mirada más republicana, si se quiere. No del Partido Republicano, sino que más civilizada, más de altura. ¿Sabes lo que pasa? Que siempre en Estados Unidos estuvo este problema de qué hacemos con los hijos de los inmigrantes ilegales. Hijos de inmigrantes ilegales que hoy día son un aporte para el país. Pasó, por ejemplo, con Barack Obama, que se dio cuenta de que estos jóvenes que, si bien es cierto, sus padres habían cruzado la frontera ilegalmente, ya eran estudiantes o de colegio en edad avanzada o estudiantes universitarios, por lo tanto eran un aporte para el país. ¿Qué hacemos con ellos? Obama el año 2012 logra aprobar mediante un decreto el DACA, que es una salida alternativa, mientras el Congreso está decidiendo legalmente qué hacer con ellos, ¿ya? Pero esa especie de salida intermedia quedó a mitad de camino. Justo en 2016, cuando el Congreso tenía que votar esa situación, estaba en plena campaña Donald Trump, su discurso comienza a tomar un tenor mucho más potente y, como pasa en todas partes, en Chile también ocurre, el Senado y la Cámara Baja están más pendientes de la elección presidencial que de hacer su trabajo legislativo. Entonces, todos esos jóvenes quedaron ahí en una especie de nebulosa y hoy día, claro, si jugáramos con la línea de tiempo, esa era la situación de los jóvenes, pero hoy día estamos viendo qué pasa con los niños en el punto de partida. Y ahí es donde Donald Trump empieza a poner este acento en que los separo de los criminales, que serían sus padres, ¿ya? Pero los dejo en una situación de indefensión completa, atropellando los derechos humanos. ¿Por qué crees tú que Donald Trump hace esto? ¿Por qué crees que recula? Pero entre medios saca a Estados Unidos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Cómo te explica en tan pocos días todas estas acciones? Mira, yo en el libro Donald de Aprendiz a Presidente lo que hago es la reconstrucción de la campaña y hay algunas cosas, algunos tips de cómo él lleva adelante su campaña que pudieran dar algunas luces sobre lo que está haciendo hoy día. Puntualmente, él siempre trabaja con su familia. Dice, familia es los mejores socios que puedes tener para el proyecto que emprendas. Es su hija, Ivana, la que le da la mayor cantidad de apoyo para poder realizar su campaña. Es su yerno, Jared Kushner, sí, el hombre que sacó adelante la campaña digital, que le dio el éxito finalmente. Y cuando él ve que su familia empieza a cuestionar, su hija y su tercera esposa empiezan a cuestionar, primera dama hoy, ¿no? Lo que está haciendo con los niños y esta imagen violenta, las jaulas, los gritos. ¿Pero tú le crees eso? Porque algunos decían que era parte de una campaña, es decir, de algo
bien diseñado estratégicamente, de que pareciera que hubiera una fisura, que la esposa lo criticaba, pero en fin, ¿tú crees que definitivamente hubo una molestia y hubo una fisura real dentro de la familia? Yo creo que esto es un poquito como lo de las fake news, de si realmente las hizo el equipo de Trump, de si es que responden a una trama rusa, de si era solamente blogueros inventando noticias para obtener más clics y ganar plata por AdSense de Google, digamos. O sea, nunca lo vamos a saber. Pero de que tiene un impacto, tiene un impacto. Y a mí me da la impresión de que aquí algo pudo haber en el corazón donde el corazón más sensible de Trump, que es finalmente su familia. Y sobre lo que pasa con Estados Unidos, mira, Trump siempre está mirando hacia adentro. Le dijo a todo el mundo, que uno podría hablar en términos de aislacionismo, no me interesa tanto lo que pasa afuera, a mí me importa lo que pasa acá adentro. El grande Estados Unidos. Y por esa razón saca a Estados Unidos de... ¿Y cómo caen los republicanos? No solo este evento, que es muy extremos, sino que cómo ha caído, cómo vislumbras tú que ha sido la acogida en el Partido Republicano de estas acciones tan extremas de Trump. No han caído bien, por una cuestión que es bien importante. Ellos respetan, son parte del establishment finalmente, y Estados Unidos tiene una manera de hacer las cosas, que si bien es cierto es el policía internacional, ese mesianismo que siempre ha marcado este destino manifiesto, que desde una edad muy temprana, ellos como nación joven hicieron valer, nosotros velamos por la seguridad de un hemisferio, América completa, nosotros velamos por lo que pasa en el mundo, Primera y Segunda Guerra Mundial, la segunda sobre todo. Hay en el corazón del republicanismo y además del Partido Republicano un respeto por hacer las cosas, si quiere llamarlo así, políticamente correctas. Y Trump rompe todo esos esquemas y por supuesto que eso molesta. Pero Trump no era distinto cuando hizo campaña. Distinto. Yo creo que nunca pensó el Partido Republicano que realmente iba a ganar. Por esa razón no midieron el impacto de lo que podía tener. Ese es el libro que salió hace muy poco tiempo. Que él era el primer espantado respecto de lo que se le venía encima porque no pensaba ganar. ¿Tú compartes esa tesis? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que nadie, desde Barack Obama, en el momento en que lo ningunea en la cena de los corresponsales del año 2011, cuando toma la figura de Trump y se burla casi como si fuera una rutina de stand-up comedy, se burla de este millonario que una vez más decía que quería ser candidato. Desde ahí para adelante, Obama, Hillary Clinton, los 16 contendores que tuvo en primarias en el Partido Republicano, Donald Trump, todos creyeron que era un anuncio más, pero no iba a llegar a ninguna. Ya, vamos a suponer que se encontraron con este candidato y después se sorprendieron de que ganara y se están sorprendiendo de cómo actúa. Entonces eso indica que el Partido Republicano no lo va a elegir como su próximo candidato a la reelección. Yo creo que lo tiene difícil Trump. Yo creo que todas las acciones que está haciendo en materia internacional, por ejemplo, reunirse con Kim y tratar de anotarse un punto en una zona que es muy compleja, que es la península coreana, lo que busca es tratar de validarse puertas adentro. Tiene un escenario muy complejo para poder sacar adelante lo que él siempre dijo. La casa, mi prioridad es la casa, pero para eso necesita no solamente a su familia, a quienes lo llevaron al poder y que hemos visto el rol que tienen otra vez su hija y su yerno al inaugurar en Jerusalén la reapertura de la embajada allá cuando estaba en Tel Aviv, que es una cosa muy, muy sensible, y él manda a su familia hacer eso. Él en algún momento se da cuenta que ya la familia no es suficiente, que necesita hacer política como se hace la política. Y es por esa razón que está tratando de sacar adelante un éxito en materia internacional para poder obtener cierta legitimación en el partido al que llegó representando. ¿Qué indican los sondeos del Partido Republicano? Porque me imagino que ya todo esto se está trabajando, está en etapa de cocción. ¿Qué es lo que indican? ¿Que Trump tiene posibilidades de ser reelegido o más bien la tiene cuesta arriba? El mayor miedo que tiene el Partido Republicano es que los sondeos no leyeron que Trump podía ser presidente. Los sondeos decían que efectivamente, tal como pasó, que iba a sacar casi 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, pero que en el cálculo de aquellos condados escondidos... Sacó menos votos que Hillary Clinton. Claro, casi 3 millones menos. Claro, por el sistema electoral americano es que es presidente él y no Hillary. Exacto, y que podía llegar a ser presidente de esa manera. Falló el cálculo en eso. Totalmente, entonces lo que yo creo es que hoy día están esperando que cualquier cosa pueda pasar. Y en ese cualquier cosa puede pasar, están tan preocupados que ocurre lo siguiente. Rudolph Giuliani, quien fue alcalde de Nueva York muchos años, un multimillonario, un tipo del establishment, alguien de la élite norteamericana tradicional, muchas veces en campaña dijo que Donald Trump era algo para salir corriendo. Si maneja sus negocios,
si maneja el país como maneja sus negocios, entonces cerremos la puerta por fuera, decía. Y resulta que hoy él es su abogado, el que lo defiende en el caso de Stormy Daniels, que es la actriz porno que dice que Donald Trump tuvo sexo con ella y le pagó para guardar silencio. Entonces, yo creo que el Partido Republicano está tomando, por ejemplo, ese tipo de cosas, figuras emblemáticas como Giuliani, que traten de empapar a Trump de una manera de hacer las cosas que sea diferente. Y yo creo que en esa situación incómoda el partido está tratando de encontrar su lugar, que es bien enredado en un sistema tan bipartidista como el norteamericano. Y muchas veces se ha esbozado, pero de manera muy tenue, la posibilidad de un impeachment, la posibilidad de imputarle algunas, no sé si enfermedades o algunos problemas psiquiátricos o psicológicos, es decir, invalidarlo a él como una persona concursable a estar ahí donde está. ¿Eso puede fructificar en Estados Unidos con Trump, tú crees? Mira, con Bill Clinton, que había argumentos de sobra para hacerlo, que incluso en un primer momento le mintió al país después del affair que tuvo con la becaria Mónica Lewinsky, no pasó nada. Yo creo que tiendo a pensar que podría haber dejemos que termine este primer periodo y vemos qué hacemos nosotros mientras nos reorganizamos como partido. Aquí hay que fijarse en una cosa muy importante. Donald Trump llegó a representar al Partido Republicano con una potente base de votantes que incomodan al Partido Republicano, por ejemplo, supremacistas blancos, ¿ya? ¿Y quién le trajo esa base de votantes? El hombre que hoy día, Stephen Bannon, un hombre que maneja Breitbart News, que es un medio de comunicación muy de ultraderecha, que nace después del Tea Party, de Sarah Palin y todos estos personajes de la ultraderecha que empezamos a conocer de este lado del mundo. Bueno, una de las cosas que dijo a Bloomberg News justamente una semana antes de que se diera la elección, decía Stephen Bannon, lo que nosotros estamos haciendo aquí es una nueva fuerza política que va a reinventar al Partido Republicano. Eso quedó como una especie de vara bastante alta para que los republicanos hoy día se pregunten, ¿es que acaso tenemos que volver a explorar lo que somos? Carlos Franco nos trae Donald de aprendiz a presidente. Es básicamente la campaña, ¿no? Y los primeros meses de gobierno. Considera algunos aspectos como, por ejemplo, lo que pasa con la mirada criminalizante de Donald Trump a los inmigrantes ilegales, el fuerte vínculo que tiene con la musa del Partido Republicano, Ann Coulter, que es la mujer que dice que justamente Estados Unidos necesita un muro tal como lo hizo Israel con Palestina. Y para conocer la campaña en los primeros meses está el libro de Carlos y yo les recomiendo el documental Get Me Roger Stone, que está en Netflix. Que es como, dicen que es como el ideólogo o el que inventó este personaje, que ahí uno entiende mucho también el carácter de Donald Trump. Carlos Franco, muchas gracias por traernos este libro, por estar aquí en la vía pública. Está muy bien. Hacemos una pausa, ya volvemos. Al principio de nuestro programa los invitamos a responder uno de los temas que conversamos en la mesa de hoy, aquí en nuestra vía pública. ¿Cree usted que deben prohibirse en Chile el uso de celulares en las escuelas tal como ya lo hizo Francia? Veamos que lo que responde mayoritariamente, el 86% cree que sí, el 14% cree lo contrario. Yo me inscribo por si le interesa. Si yo tuviera que votar, hubiera votado aquí. No prohibir, regular, adecuar. La tecnología vino para quedarse, qué duda cabe de eso. Vamos a revisar contenidos de nuestro portal de noticias 24horas.cl. Corte Suprema ordena al Banco Itaú a restituir fondos a clientes afectados por un fraude informático. Está todo el detalle de esta noticia, naturalmente de muchas otras, en nuestro portal de los portales de noticias más visitados de Chile. Lo puede revisar entonces y puede estar siempre requete contra informado. El tiempo, Santiago, temperatura actual 4,8 grados, que es lo que ocurrirá, está nublado mañana y el sábado. Mañana viernes despejado, 16 grados, y el sábado despejado también, similar, 15 grados. Esto en Santiago para los próximos días. ¿Y qué escuchamos? Bueno, un día como hoy, pero hace 65 años, nació en la ciudad de Nueva York Cyndi Lauper, la cantautora, actriz y empresaria. A pesar de llevar más de 40 años dedicado al espectáculo,
aún no piensa en retirarse de los escenarios. Cyndi Lauper, a lo largo de su carrera, ha vendido más de 50 millones de discos y ha ganado premios Grammy, Emmy, Billboard, entre otros. Nosotros, con su tema Time After Time, despedimos esta edición de Vía Pública. Muy buenas noches y gracias por venir. Chao.